Hoy vamos a ver un tema que lo titulé La importancia de fructificar. La importancia de fructificar. Y para esto vamos a recordar rápidamente lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando ellos estaban en Egipto. Ellos estuvieron, ¿cuánto tiempo estuvieron allí esclavos en Egipto? 400 ¿qué? 30 años. 430 años. Estamos hablando de más de 4 generaciones, 5 generaciones inclusive, de estar allí en Egipto en esclavitud. Entonces Dios prepara a un siervo. ¿Cuál fue el que preparó para sacarlos? A Moisés, ¿verdad? Y Moisés es preparado por Dios para que él liberte al pueblo. Y entre esos que Dios va a usar, Moisés prepara a un hombre llamado Josué. Era como su mano derecha. Y Josué estaba siempre con Moisés y estaba atento a sus decretos, atento a sus mandamientos, ¿sí? A lo que él dijera que había que hacer. Y Moisés estaba allí. Luego de que Moisés muere, entonces Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel allá en el desierto. Y Dios sí estaba con ellos. ¿Recuerdan dónde iba Dios con ellos? En el desierto. En la nube iba de día y en el torbellino de fuego en la noche. Su presencia estaba día y noche con él. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 40 años que estuvieron en el desierto. Y luego José, entonces Moisés llama antes de morir, llama a Josué, también a Caleb y a otras 10 personas, príncipes de las tribus de Israel, para que vayan y espíen la tierra donde van a entrar y que Dios les había dado, que era la tierra de Canaán. Pero cuando ellos regresan, ¿qué fue lo que pasó? 10 de ellos hablaron de la tierra y dijeron: realmente la tierra que Dios nos va a dar es tierra que fluye leche y miel. Es como Dios lo había dicho. Pero sus habitantes son como gigantes. Somos como langostas al pie de ellos. Entonces ellos hablaron al pueblo y el pueblo lloró porque creyeron la información de ellos. Pero se levantó Josué y Caleb y dijeron: vamos, tomemos la tierra que Dios nos ha dado, porque es como Dios ha dicho que es. Él está con nosotros. Entonces hubo una diferencia allí. Y luego el pueblo murmuró, lloró, y ya Dios les dijo: ustedes no entrarán a la tierra prometida. Los que son mayores de 20 años no entrarán a la tierra prometida. Solo sus niños, sus hijos, entrarán a esa tierra por su incredulidad. Años después, Josué toma liderazgo entonces de este pueblo para pasar a la tierra prometida. Y en estas rivalidades que habían, Josué se levanta un día y le dice al pueblo: saben, ustedes pueden hacer lo que quieran. Si quieren seguir a los ídolos y a los baales, síganlos. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces Josué puede transmitir esta verdad y esos principios de Dios y todo lo que le había prometido, para que sus hijos y aún sus nietos recordaran lo que Dios había hecho con ellos desde Egipto y cómo los había libertado con mano fuerte y poderosa de allí, de la esclavitud de Egipto. Ahora en Jueces capítulo 2
Va a leer usted conmigo en su palabra Jueces capítulo 2 versículo 7 al 12. Lo que sucedió 80 años después de Josué. Capítulo 2 versículo 7 al 12. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de quién? De Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también, dice, fue reunida a sus padres. Y mire lo que dice el versículo, o mejor dicho, sigue el versículo diciendo: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y dice el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales, ¿qué hicieron? Adoraron y provocaron a ira a Jehová. Qué tremenda situación. Después de 3 y hasta 4 generaciones de haber compartido las maravillas de Dios, como decía mi esposa ahora, esos detalles pequeños de los cuales Dios nos ha librado muchas veces. Pero ¿qué le pasó a este pueblo? Se olvidaron de Dios. Algo sucedió en medio de toda esa situación. Algo sucedió. Y entre eso que sucedió, encontramos de que una generación, dice la palabra en el Salmo 90, es aproximadamente 70 años y a lo sumo 80 años. Muchos de nosotros tenemos hijos, otros ya tienen nietos y otros ya son bisnietos, ya tienen bisnietos, o sea, ya son bisabuelas. Ahí estamos como Josué. Algunos han llegado ya a los años de su madurez y otros ya están entrando a esa etapa de esa madurez física. Pero el versículo 10 dice que toda aquella generación murió y se levantó después de ellos una generación que no conoció a Jehová. ¿Por qué creen ustedes que esta generación que se levantó ya no conocía de Dios? ¿Por qué? No lo conocieron. Algo pasó. Se murió la generación de Josué, de sus hijos y de sus nietos. Pero la generación que seguía ya no conocía quién era Dios. ¿No hubo qué? No se traspasó, no pasó el legado. Algo sucedió. Y hoy, hermano, pregunto, ¿por qué el pueblo de Israel hasta nuestros días sufre persecución? ¿Por qué el pueblo de Israel sufre aún hoy, después de tantos años? ¿Recuerdan lo que le pasó en Jueces?
que mientras Dios les colocaba un juez que cumplieran los mandamientos, el pueblo se fortalecía, le iba bien, prosperaba. Pero inmediatamente el juez moría, el pueblo volvía otra vez a adorar a sus ídolos, a sus baales, y a caer en la idolatría. Y entonces venían los pueblos y prevalecían sobre ellos y no salían adelante. Pero Dios en su misericordia mandaba a otro juez, y entonces él se levantaba, porque ellos no tenían un rey. Se levantaba y empezaba a decirles y recordarles la palabra, y a recordarles la palabra de lo que Dios había dicho, y el pueblo volvía otra vez a tomar fuerzas y volvía a tomar ánimo para seguir al Señor. Pero tiempo después, cuando el juez moría, otra vez el pueblo volvía atrás. Qué triste, ¿verdad? Cuando decimos que le hemos creído a Dios, esto tiene que traer como resultado una fructificación. Si decimos nosotros que le hemos creído a Dios, que estamos creyéndole y estamos caminando con Él, algo tiene que florecer en nuestras vidas. Si eso no está pasando, pues hoy con la ayuda del Señor vamos a entender qué es fructificar. Vaya a Génesis capítulo 1, versículo 28. Y allí usted, en medio de la creación, conoce muy bien el versículo. Y dice en el 28: y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál fue la primera orden de Dios en ese versículo después de bendecirlos? ¿Sabe usted qué es fructificar? Dar fruto. Pero antes de multiplicarse, antes de tener hijos, tenían que primero ¿qué? Fructificar. Miremos entonces en Génesis 1, versículo 11, ¿qué es fructificar? Cuando Dios en el tercer día está haciendo la creación, en el tercer día, en el versículo 11 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé ¿qué? Semilla, árbol de fruto que dé ¿qué? Fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Ok. Entonces, la palabra fructificar viene del hebreo pará, termina con H, así como se escucha, pará, con H. Y esta palabra significa crecer, aumentar. Y siempre en la Biblia está, en la mayoría de las veces, siempre asignada a otra palabra que se llama multiplicar. Siempre que ustedes encuentran fructificar, también habla de multiplicar. Entonces, para era crecer, aumentar, y crecer, y eso significa crecer de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, Adán y Eva están en el huerto, están en perfecta armonía con Dios, y Él les da una orden, y es fructificar. Para, o sea, crezcan y aumenten, pero de acuerdo al diseño mío. O sea que una pareja, antes de tener hijos, tiene que dar fruto en su propia vida primero. Es el orden de Dios. Pero hoy tenemos nosotros que un desorden dentro del ser humano. Nosotros ahora primero tenemos los hijos, después conseguimos dónde vivir, después buscamos dónde puedo trabajar, y después le mandamos a los hijos
al profesor del colegio o de la escuela bíblica y le decimos, enséñele. ¿Eso no es lo que hacemos? La pregunta entonces es, ¿a quién le entregaron la educación y los principios de Dios los papás y los abuelos y los papás y abuelos de los hijos de Josué, de esa generación que no pasó a la otra generación? La iglesia realmente debería ser una de niños, de hombres, de mujeres y de jóvenes. Usted no encuentra en el Nuevo Testamento un lugar especial para los niños y un lugar especial para los jóvenes y un lugar especial para los mayores. Realmente todos estaban escuchando allí la palabra de Dios. Pero hoy nosotros queremos estar más cómodos, entonces separamos los niños porque cansan mucho y no dejan trabajar en medio de la reunión y estudiar la palabra. Y los jóvenes se cansan con los viejos porque qué pereza estar escuchando una hora ahí. Ellos vienen, ¿saben por qué? Porque les toca. Hay jóvenes que vienen porque papá y mamá van para la iglesia o van a reunirse con la iglesia y lo primero que hacen en la mañana es pero gloria a Dios por los que están acá. Sin embargo, nuestra iglesia tiene hijos, pero los hijos todos no están acá. No están, no los tenemos acá. Algo está sucediendo. ¿Será que nos está pasando lo de Josué? ¿Será que nuestros hijos realmente no están entendiendo? Hay algo que no está fructificando, que ellos no quieren ese fruto. Hay algo que está viendo en nosotros que no les gusta a ellos, porque tal vez la fruta que estamos produciendo es ácida, no es dulce. ¿O será que nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que ellos no se dan cuenta de lo que nosotros hacemos? Ellos lo saben todo, pero por alguna razón, hoy los hijos de esta generación no quieren asistir y no quieren escuchar de Dios. Y créanme, no es porque no quieran, es porque no hay nada que vea en sus padres o en su familia que digan yo quiero eso. Entonces eso significa que nosotros está fallando ¿qué? El fruto. Y queremos hacerlos comer un fruto que tal vez está verde o tal vez está ácido. Y por eso ellos están actuando así. En el versículo 11, ¿qué producen las naranjas? ¿O producen guanábanas? ¿Y qué tal en el reino animal un águila produciendo un oso? ¿Es como qué? No es. Entonces yo lo digo tanto a las plantas como a los animales: fructificad. ¿Sabía eso? Les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Entonces, ¿qué están produciendo las águilas? Aguiluchos, ¿verdad? ¿Y qué producen las vacas? Terneros, ¿verdad? ¿Y el ternero qué hace cuando se levanta de allí y sale a la vida? ¿Quién la alimenta? ¿Quién lo alimenta? ¿La vaca? ¿O va a otra parte? No, no va a ninguna otra parte. ¿Va donde quién? Donde la mamá. ¿Y el ternerito cuando empieza a caminar, con quién anda? ¿Con el toro? ¿O con el buey?
¿Han visto los elefantes chiquitos? ¿Con quién andan ellos? Con su mamá y su papá. ¿Y qué pasa cuando ellos se lastiman o se caen a un huequito? Viene el papá y lo rescata. Es tan sencillo, hermanos. Pero imagínese usted mandando al hijo del elefante, mandándolo para donde el león para que lo cuide. No cuadra, ¿verdad? ¿O qué tal la gallina mandarle los pollitos al águila para que les enseñe a volar? ¿Qué hace el águila? ¿Y se lo lleva a quién? A sus hijos. El mundo animal nos enseña tantas cosas de qué fructificar, y Dios dio la orden. Entonces, antes de multiplicarse, era necesario fructificar. Dar fruto es limones que producen y naranjas que producen. ¿Eso ha cambiado? No. Entonces, ¿qué me dice la creación? Cada cuanto me enseña qué es fructificar. Entonces, ¿por qué el ser humano es el único que ha cambiado la manera de enseñar de Dios? Usted llega a la iglesia y usted quiere que la escuela o la maestra de escuela bíblica le enseñe a su hijo. ¿Para qué quiere que le enseñe? ¿Para que lo deje escuchar a usted la palabra en el salón? ¿Para instruirlo? ¿Cuántos de ustedes, cuando se van a casa, le piden al niño o a la niña la lectura o la enseñanza de lo que aprendió ese día? ¿Cuánto se ha gastado usted de tiempo para sentarse con él o con ella para que le diga en media hora: hola, ¿cómo te fue en la escuela bíblica? Cuéntame, háblame, ¿cuál fue el principio que aprendiste? ¿Qué fue lo que Dios te enseñó? ¿Qué fue lo que conociste hoy que no conocías? ¿Se ha tomado esa molestia? Créame que no. Porque usted le está entregando a otro la responsabilidad que es de ¿quién? Suya. Y eso lo tiene que hacer todos los días en casa, no el domingo en la iglesia. No por eso vamos a dejar de tener la enseñanza, claro, para los niños, pero quiero que coloquemos las cosas en orden, porque se nos está yendo esta generación sin Dios, y lo estamos viendo y no estamos haciendo nada al respecto. Así le pasó al pueblo de Israel. Vaya a Génesis 3:6. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé una revelación para todos en este mensaje. Porque lo que está escrito para nuestra enseñanza está escrito, dice la palabra. Y en Génesis 3:6, cuando Adán y Eva ya pecaron, cuando ya dejaron de creer lo que Dios había dicho y el pensamiento que Dios había dicho, pasó algo muy especial. Dice el 3:6: y vio la mujer que el árbol, ¿cómo era? Bueno y agradable para comer a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió como ella. Entonces ellos deciden creer otro pensamiento que no venía de Dios. Y quiero que vaya comparando eso con nuestros hijos, con el mundo que actualmente están viviendo. Debido al pecado, entonces ellos quedan como de Dios, separados, y entre muchas cosas pierden algo muy importante aparte de la vida eterna: fructificar.
pierden la habilidad de fructificar, aparte de todo lo que más que perdió, su relación, quedar separados, contaminados. Pero entre esas, las consecuencias es que ya no pueden fructificar, ya no pueden dar de lo mismo que ellos tienen para la nueva generación. ¿Y por qué estoy tan seguro de ello? Vaya al versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ellos, de ambos, y conocieron que estaban como. Entonces, ¿qué cosieron? ¿Qué cosieron? Se hicieron un ¿qué? Unos delantales con hojas de ¿qué? Ok. He aquí la pregunta que yo le hacía al Señor: ¿por qué una higuera? ¿Por qué hojas de higuera? Y cuando usted hace esas preguntas al Señor, entonces Él, el Espíritu Santo, le va a empezar a dirigir y a enseñar qué es lo que tiene que investigar al respecto. Pues eso fue lo que pude encontrar. Dios aceptó las hojas de higuera, los delantales de higuera, cuando se habló con ellos. Dice que no las aceptó. ¿Qué querían cubrir? El pecado, ¿verdad? ¿La desnudez de su cuerpo? ¿O la incredulidad que ellos llevaban en su corazón? ¿Servía para tapar las hojas de higuera? No servía, ¿verdad? Pero ellos sí. Ellos creían que con las hojas de higuera sí podían tapar eso que había en sus corazones. Ellos creían eso. Sin embargo, ¿qué sucedió? Lo importante del ejemplo de la higuera que estamos viendo acá es clave para entender lo que es la fructificación. ¿Qué significa que Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera? ¿Y por qué en una ocasión, usted leyendo la Biblia, encontró a Jesús diciendo que fue y buscó en la higuera fruto y no encontró? Por lo tanto, ¿qué hizo? Maldijo la higuera y la higuera se secó. Esas dos comparaciones me llamaron la atención y empecé a preguntarme: ¿por qué Jesús maldijo la higuera? ¿Qué culpa tenía la higuera? Pero los discípulos observaron: wow, la higuera que Jesús maldijo se secó. ¿Y ustedes saben con qué se compara en la Biblia la higuera? Por lo menos en la palabra se compara con Israel. Con Israel. Jesús utilizó varios ejemplos: la vid, o sea, las uvas, el trigo, la higuera, y la ha comparado con Israel. Pero en esta ocasión en especial, Jesús hace esta comparación. Y hoy vamos a entender un poco más, por medio de la higuera, qué fue lo que sucedió y por qué no daba fruto. Por eso habíamos titulado la importancia de fructificar. Para eso tengo que explicarles cómo es que funciona la higuera. ¿Quién ha visto una higuera? ¿Quién ha comido frutos de una higuera? En nuestro medio no es muy conocida una higuera. Entonces, ¿los higos son brevas y las brevas son higos? ¿Son higos las brevas? ¿Y cuántos árboles hay ahí? Miren lo especial. La higuera es el único árbol que da dos tipos de frutos. Da brevas y da higos. ¿Sabía eso?
Y ellos entendían perfectamente de lo que Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos era el pan de cada día. Ellos conocían lo que era una higuera. Ellos eran sembradores, trabajaban la tierra. Ellos sabían lo que era una higuera. Entonces, la higuera trabaja de la siguiente manera. Cuando una higuera está grande y va a dar fruto, entre junio y julio da la primera cosecha. Se llama la cosecha temprana o primera cosecha, y es de brevas. Y en agosto y septiembre, 2 meses después, da higos, y son diferentes a las brevas. Es muy especial porque es el único árbol que da 2 tipos de fruto diferentes. Las brevas, ¿cómo son? Dulces, sabrosas. ¿Quién no se quiere comer una breva madura? Todos la preparamos, ¿verdad? Con panela y toda la cosa. Mi mamá, yo creo que el mejor dulce que hacía era el dulce de breva. Y era muy rico, con leche y queso, ¿verdad? ¿Quién no ha comido brevas? Y todos los que ven la breva se la quieren ¿qué? Comer. Porque es un fruto ¿qué? Apacible, sabroso. Pero la misma higuera produce entre agosto y septiembre la segunda cosecha, o sea, la cosecha tardía, y es de higos. Pero entre esos higos, esto fue lo que me llamó la atención, el árbol crece con todos los higos, y los higos maduran también y son recolectados. Pero hay una parte de los higos que no madura. No maduran. Entonces, esos higos se dejan en la mata, en el árbol, hasta el próximo año. Y el próximo año vienen y maduran y son cosechados. Duran 1 año en el árbol y no se maduran, se quedan ahí como inertes, quietos. O sea, no fructifican, se detienen. Entonces, cuando Jesús va a la higuera, descubre que la higuera no tiene brevas. No era el tiempo de brevas. No tiene higos maduros, pero tampoco tiene ¿qué? Higos inmaduros. O sea, ¿cuánto fruto había? Nada. Por lo tanto, ¿el qué hace? Maldice la higuera, porque no está produciendo ¿qué? Nada. Por lo menos debería tener ¿qué? Los higos inmaduros, esperando a ser ¿qué? Maduros o cosechados. Ese es el principio de la higuera, y era importante entender cómo funciona. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, ¿con qué se cubren? Se cubren con las hojas de higuera. Y eso representa que ellos en ese momento espiritualmente no estaban dando ¿qué? No estaban dando fruto. Sus vidas no estaban fructificándose, no se estaban dando el uno para el otro, y no se estaban ayudando el uno para el otro, porque no daban fruto en ellos mismos. Por lo tanto, ni higos, ni brevas, ni higos inmaduros, sino que solamente quedaban en el árbol ¿qué? Hojas. Entonces, estas hojas
¿Qué les pasa cuando se caen del árbol? Entonces, ¿cómo estaba el delantal de ellos? ¿Estaba qué? Seco. Están tratando de taparse con algo que está ¿qué? Muerto. No pueden dar fruto. Se sienten impotentes e incapaces de dar en sus vidas fruto. Y tal vez algunos de nosotros estamos de esta manera. Tal vez estamos usando higuera para tratar de tapar cosas que sabemos que delante de Dios no son correctas, que no nos permiten dar ¿qué? Fruto. ¿Tus nietos están convertidos al Señor? ¿Tus hijos están convertidos al Señor? ¿Están ellos recibiendo palabra en alguna parte de la tierra? ¿Dónde están tus hijos hoy? Por pura misericordia tengo a dos, a Caterina y a Juan Felipe. Ahí están. Aún no los obligamos a venir a la iglesia. Sería bueno. Pero ellos han entendido que alguna cosita tienen que ver en esa mamá y en ese papá para aún querer venir acá. Y mi hija me decía anoche: papi, necesito un permiso porque quiero ver si puedo ir a Cali a acompañar el equipo de Scott. Me invitaron porque ellos trabajan con esto de arte y todo esto de la evangelización, y yo ya he trabajado con ellos. A ver si de pronto puedo ir, usted me colabora, porque quiero ayudar, quiero compartir por allá, hacer algo. ¿Quiere dar qué? Fruto. Quiere dar fruto. Pero parece que nuestros hijos, el fruto que dan es: quiero un celular más grande. Y somos tan ignorantes que vamos y le conseguimos el celular más grande. Y ellos se ríen, ellos saben cómo es. Ellos saben, porque saben cómo convencer a su papá y a su mamá. Porque el mundo sí los está preparando. Sin embargo, Adán y Eva no dieron un fruto importante. Gálatas 5:22. El fruto que ellos no podían dar y con el cual estaban tapándose con higueras era un fruto que usted y yo hemos hablado aquí muchas veces, que hemos compartido bastante, y está en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es que, ¿con cuál empieza? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Ese es el fruto de ¿qué? Del Espíritu. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? O sea que usted tiene que dar fruto primero a usted misma, a uno mismo. Yo tengo que dar fruto a mí mismo primero. ¿Cómo es su fruto, hermana? ¿Cómo es su fruto, hermano? ¿Su fruto es un fruto ácido? ¿Su fruto en la manera de hablar y de expresarse con los demás tiene un fruto agradable? Cuando usted ve en una finca un mango así como madurito, como que wow, ¿usted qué se quiere comer? ¿El árbol o el fruto? Usted va es por el fruto, y el fruto tiene que ser ¿qué? Agradable, sabroso, bueno. Jesús dijo: yo soy la vid, pero vosotros sois ¿qué? Los pámpanos, o sea, las ramas. En las ramas va el fruto.
O sea que nosotros, cada uno de nosotros, somos esas ramas que deben llevar ¿qué? Fruto. ¿Y cómo es ese fruto que estamos dando? ¿Ese fruto es para quién? ¿Para usted o para los demás? Es para los demás. Ese fruto es para que los demás lo vean en nosotros. Pero ¿será que el fruto es uno en el día y el fruto es de otro sabor en la noche? ¿Será que ese fruto es uno en el trabajo y ese fruto es otro en la casa? ¿Saben diferente? Si usted lleva el mango a la oficina, al trabajo, al estudio, ¿ese mango cambia de sabor en la casa? No cambia, ¿verdad? Es el mismo. ¿Cómo es su fruto? ¿Eres un fruto especial en la iglesia? Pero cuando llegas a la casa, ¿nadie quiere comer de ese fruto? ¿Por qué nuestro fruto es tan variable? Si fructificar es dar fruto del mismo género, de la misma manera, entonces hay algo que afecta a nuestro fruto. Son las circunstancias. El problema de Adán y Eva era que lo que vieron, lo que quisieron tener, lo dejaron guiar. ¿Por qué? Por sus ojos, por sus sentidos. Y hoy el Señor nos habla hermanos, Dios quiere que fructifiquemos, pero tenemos que entender una vez por todas cuál es el tipo de fruto que tú tienes. ¿Quieres saber cómo es tu fruto? Pregúntale a tus hijos. Mire el fruto de sus hijos. Miren lo que ellos buscan de Dios. Ese es el fruto que tú sembraste. ¿Estamos a tiempo? Sí, estamos a tiempo de mejorar el fruto. Pero era importante saber esto, porque alguien ya pagó el precio para que ese fruto sea bueno. Vaya a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra que el primer fruto del Espíritu es ¿cuál? ¿Se acuerdan? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús va a la cruz y muere por nuestros pecados. Él muere primero por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús por nosotros? ¿Por qué no murió mi papá por mí? ¿Quién era digno? Cristo era digno. Era el único que podía cargar nuestros pecados. Mi esposa me hacía una pregunta en esos días, me decía: corazón, ¿por qué se oscureció la tierra 3 horas cuando el pecado vino sobre Jesús? ¿Por qué se oscureció? Bueno, no le voy a responder, busquen. ¿Por qué se oscureció? Usted dice: ah, sí, pues por el pecado. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo así? Es que se oscureció. Bueno, tibios. Entonces vemos acá que Cristo murió por nosotros en la cruz. ¿Y qué cargó? Diga conmigo: mis pecados. ¿Cuántos? Ok. ¿Cuántos pecadores hay acá?
Entonces no entendimos. ¿Jesús murió por los pecados suyos, sí o no? ¿Por cuántos pecados? ¿Usted es un pecador? Yo no soy pecador, pero no practico el pecado. Peco en el cuerpo, sí, porque es un cuerpo que está como de Dios, separado. Todavía tengo debilidades, pero yo no busco pecar. Yo no me deleito en el pecado. Es más, usted peca y después ¿cómo se siente? Hasta perdón pide. Usted no es un pecador, usted es un santo, amén, imperfecto. Somos santos imperfectos. Todavía no se ha redimido este cuerpo hasta que nuestro cuerpo sea ¿qué? Redimido completamente y seremos como ángeles. Ok. Ahora leíamos y veíamos en Jueces que también este pueblo que había perdido la fructificación. No se transmitió la información, se perdió un trabajo grande y de ahí hasta el día de hoy Israel sufre las mismas consecuencias. O sea que el alejarse de Dios trae consecuencias. Quiere que sus hijos vivan prósperamente, sanos, que sean bendecidos y prosperados en todo lo que hagan, tiene que enseñarle la palabra. Le tiene que enseñar la palabra. Así ellos no quieran. Ahora, pida sabiduría al Señor. No lo tiene que amarrar con un lazo en la silla para que diga, tiene que oír. No, Dios le dio ¿qué? Inteligencia y sabiduría. Mi esposa siempre me dice a mí, corazón, usted debe sentarse en algún lugar donde los hijos lo vean leyendo la palabra de Dios. Ellos están observando y tarde que temprano ellos también querrán leer la palabra de Dios. Pero si usted no lee la palabra de Dios en su casa, ¿qué van a ver sus hijos? ¿Pegado al televisor? Pues eso va a aprender. Y ellos van a creer que eso es bueno. Esa es la parte difícil de nosotros. Entonces, hoy vemos sus vidas como las vidas de ese tiempo de Israel. Iban sin rumbo. ¿Sabe cómo van las vidas de nuestros hijos? Van sin rumbo. Y lo que sembremos ahora es lo que van a cosechar ellos. Lo que hagamos en el presente se reflejará en el futuro. Ellos iban sin rumbo, no se percataron de volver al Señor, sino que se dejaron guiar por sus propios intereses personales, de codicia, egoísmo, soberbia, que es lo que el mundo hoy le ofrece a nuestros hijos. Pero usted parece que como yo, en ocasiones ya como que nos da pena hablarle a nuestros hijos. Nos da pena, como que no tenemos, como que no sentimos ni autoridad ni nada porque estamos pensando en el pecado que hemos cometido. Y eso es lo que no deja que usted se dedique a enseñarle a sus hijos. ¿Sabía eso? El pecado lo engaña, lo hace creer que usted no es digno de contarle porque usted tiene un mal testimonio. Pero saben, no estamos hablando del testimonio suyo, estamos hablando del testimonio del Padre que hizo en su Hijo, y es el testimonio de su Hijo de que habló del Padre, no es el testimonio de nosotros. Siempre confróntelo con lo que el Padre hizo, con lo que el Hijo hizo, no con lo que usted hace por su Hijo. Ese es nuestro error. Y en Efesios 2, 4 al 7, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran
amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? ¿Nos dio qué? Mire el versículo 5, Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois ¿qué? Salvos. Mire el versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué te hizo? ¿Qué hizo contigo? ¿Nos qué? Nos levantó, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Versículo 7. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que Dios, ¿cuántos resucitados hay acá? ¿Estamos resucitados? Ok, usted como resucitado y yo tenemos que dar fruto, porque ya no necesitamos una higuera para tapar nuestro pecado. Ahora el Señor ha pagado el precio por nuestros pecados, por lo tanto tenemos que empezar a dar ¿qué? Fruto. ¿Y fruto qué? Apacible, fruto agradable, fruto bueno. Esa es nuestra labor en esta tierra, hermanos. Donde usted vaya, donde usted esté, con las personas que usted se reúna, con los que usted comparta, usted tiene que dar fruto de su vida en el Señor. Vaya a Lucas capítulo 13 y mire lo que pasó. 13, versículos 6 al 9. Jesús se levanta y le dice a sus discípulos lo siguiente: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella. ¿Y qué pasó? No la halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, ¿qué le dije? Déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El señor de la viña, ¿qué va a hacer con la higuera? Pero ¿qué le pide el administrador? Déjame, yo la abono, yo trato con ella para que dé ¿qué? Fruto. Entonces el padre viene a cortar la higuera que no da fruto. Y ahora nosotros, la iglesia, somos esa higuera. Y tal vez algunos ya están programados para ser cortados. ¿Por qué no dio qué? Fruto. Pero viene el administrador, que es Jesús, e intercede por nosotros. Le dice: Señor, espera, deja, yo trato con él. Y lo que estás viviendo actualmente es un trato de Jesús contigo, porque quiere preparar la tierra tuya y quiere abonarte para que des ¿qué? Por eso son tus pruebas. Por eso son nuestras pruebas. No es que tengas que cargar con cargas difíciles, problemas, dificultades, enfermedades, circunstancias. No, hermano, es porque Dios quiere que des ¿qué? La iglesia tiene que fructificar.
Pero alguien tiene que dar el ejemplo. Vaya a Juan capítulo 15. Y miremos si es verdad lo que hemos dicho. Juan 15, versículo 16. Dice, Jesús está hablando con sus discípulos. Les ha hablado que somos los pámpanos, las ramas, que Él es la vid. Pero en el 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? ¿Qué perdió Adán y Eva? A causa del pecado, ¿qué perdió Adán y Eva? Dar fruto. Quedó separados, quedaron todo eso, lo que sabemos, pero no pueden dar fruto porque están como del árbol, separados. Ellos eran el fruto. Ellos estaban pegados a la rama, al árbol. Y en el momento en que ellos pecan, ¿cómo quedan del árbol? ¿Cómo quedan de Dios? Por lo tanto, ya no pueden dar ¿qué? Fruto. Pero Jesús viene y ¿qué hace? Paga el precio por el pecado y nos vuelve ¿a qué? A reconciliar con el Padre. Nos vuelve y nos relaciona con Él para que tengamos vida. ¿Y vida qué? En abundancia. ¿Para dar qué? ¿Dónde está tu fruto, hermano? ¿Dónde está el fruto? ¿Qué es lo que va a venir Jesús? ¿Qué es lo que va a venir el Padre a buscar en ti cuando venga por ti? El fruto. El fruto. ¿Es tan difícil comprenderlo? Pues sígalo leyendo. ¿Qué dice? ¿Y vuestro fruto qué? ¿Cómo tiene que permanecer el fruto en su vida? ¿Cómo tiene que ser su carácter? ¿Cómo tiene que ser su vida personal? Permanentemente dando ¿qué? En toda buena obra. Y punto y coma, hay una punto y coma. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lean, ¿para qué? ¿Por qué no recibimos, hermanos? Porque no hay fruto. Ese es nuestro problema. ¿Problemas económicos? ¿Problemas familiares? ¿Problemas con su cónyuge? ¿Con sus hijos? No hay fruto en su vida, mi hermano. Por eso no recibís. Porque al que tiene fruto se le hace ¿qué? Mantenimiento. El árbol que da fruto, ¿qué dice la palabra? Se le poda, o sea, se le hace mantenimiento. ¿Para qué? Es sencillo. Pero estamos, hermanos, tan ensimismados en nosotros mismos y en nuestros propios intereses y deseos, que creemos que con Dios se puede dar fruto por aquí y se puede dar fruto por acá. Fruto bueno por ese lado y fruto malo por este lado. No. Dios no puede ser ¿qué? A Dios no lo podemos engañar. ¿Dura esta palabra? Claro que sí. Por eso en Isaías 28:4 Dios profetiza sobre la higuera. Isaías 28:4. Cuando se levanta el profeta Isaías y le dice al pueblo lo siguiente: y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta ¿qué? Temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. ¿Cuál es el primer fruto de la higuera? La breva. ¿Y todo el mundo qué? Se la traga porque le gusta, es buena, es sabrosa. ¿Quién fue la primera? ¿Quién fue en el versículo 4? ¿Cuál fue la fruta temprana
que Dios entregó para que todos tomásemos de él. La fruta temprana es ¿quién? Jesús. Es el primer fruto de la higuera. ¿Cuál fue la higuera en la Biblia? ¿Cuál es la higuera? Israel. ¿Cuál es el primer fruto de Israel? ¿Cuál fue el fruto que brotó de la higuera de Israel? Jesús. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se la comieron. La arrancaron. Pero era necesario, porque Él es nuestro primer fruto. Y Él pagó el precio para que nosotros ahora podamos dar fruto. Él es el precursor, el primero. Él es el prodomo, se llama. En los atenienses llamaban la breva los prodomos, o sea, las brevas. Pero Israel tenía higos maduros y no maduros. Así que hay una razón por la cual no damos fruto en la iglesia, en su vida, no la iglesia del local, la iglesia, las personas. Usted quiere saber mejor, para terminar, ¿cuántos quisieran dar fruto? Y fruto bueno, agradable y apacible. ¿Cuántos? Levanten la mano los que quieran dar fruto. ¿Quieren dar fruto? ¿Sí realmente quieren dar fruto? ¿Qué le hacen a la planta que produce fruto? ¿Cierto? ¿Qué hizo aquel hombre al cual en la higuera no le daba fruto? La abonó y la preparó, ¿cierto? Ok. ¿Quieres saber la única razón por la cual en su vida todavía no hay fruto? ¿Quieres saberlo? Vaya a Mateo 18 para que sepamos qué debemos hacer para dar fruto. Versículo 23. En su casa se le va a leer desde el 23 hasta el 35. Jesús está con sus discípulos y le dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ponga mucha atención. ¿Cuánto debía ese hombre? ¿Sabe cuánto es un talento? Eso es mucho. Pero este debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, Señor, ten paciencia conmigo, y yo ¿qué? Te lo pagaré ¿qué? Todo. El señor de aquel siervo, movido a su misericordia, le soltó. ¿Y qué hizo? ¿Quién es el agraviado? ¿Ahí quién es el agraviado? Pues el Señor, porque no le está pagando lo justo, lo que es de él. Entonces lo enjuicia y va a vender a su madre, a su esposa y a sus hijos. Entonces ese hombre ruega: Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. Entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Cómo dice ahí? ¿Movido a qué? Él es el que está ¿qué? Agraviado. Es el que está perdiendo. Y sin embargo, empieza a tener ¿qué? Misericordia. Tenga mucha atención. ¿Qué ha tenido Dios de usted y de mí? Misericordia, ¿verdad?
Porque usted cuántas veces le ha quedado debiendo al Señor. Le debemos, dice la palabra que somos ¿qué? Somos deudores delante de Él. No hay manera de poder pagarle lo que va de la vida eterna para nuestras vidas. ¿Cuántos deudores hay aquí? De Dios. Ok, eso como que es para nosotros. Entonces dice acá 28. Pero saliendo aquel siervo, ¿cuál? El que debe la plata. Al que se le ¿qué? Halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, no era mucho comprado con los 1000 talentos. Y haciendo de él, ¿qué dice? Le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Qué tuvo el señor de ese siervo? ¿Y qué le llevó a hacer? ¿A perdonar qué? Ahora ¿cómo está actuando? Con misericordia, ¿verdad? No. Ok. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, ¿qué pasó? Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, ¿cómo lo llamó? Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase ¿qué? ¿Cuántos talentos? 10,000 talentos. Así también mi Padre Celestial hará ¿con quién? Con vosotros. Diga conmigo. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, ¿en qué? ¿En qué? Usted es el ofendido, pero su hermano hizo algo contra usted y usted está ofendido, pero ¿qué está diciendo? Que usted tiene que ¿qué? Perdonarlo a él o a ella. No puede permitir que una raíz de amargura por falta de perdón no le permita a usted y a mí dar ¿qué? Fruto. ¿Cómo le parece? Es la única razón. Así que usted no tiene que esperar a que le pidan perdón. Usted tiene que ¿qué? Ir y perdonar a su hermano, a su hermana, a su consiervo, a su padre, a su hijo, a su mamá, etcétera, etcétera, solo porque Dios te perdonó. ¿A quién? A ti y a mí. ¿Cómo le parece? ¿Se dan cuenta por qué es que muchos no damos fruto? ¿Muy duro? Claro que es duro, me tiene que doler, porque yo tengo que mostrar las misericordias de Dios conmigo a los que están conmigo. Y entonces, como decía nuestro hermano Ricardo, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué? Os lo daré. Hermanos, fructificar es lo más fácil que hay, pero cuando se hace a la manera de ¿quién? De Dios. Adán y Eva perdieron fructificar, no pudieron sacar a un Caín recto,
ni a los hijos que tuvieron en 800 años. Solamente uno. Sed. Por allá dijo Eva, ¿qué fue lo que dijo Eva? Este es el que me ha dado Dios en reemplazo de Abel. Y termino con Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Se lo repito. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuánto, mis hermanos, tenemos que dar un paso de fe? Yo sé que te sientes a veces frustrado porque quieres dar más fruto, pero sabes que hay algo en ti que no deja dar fruto. Tú quieres adorar a Dios, pero sientes que no puedes hacerlo. Hay algo que te impide hacerlo. Tú quieres levantar tus manos, pero no puedes hacerlo. Tienes que aprender a perdonar. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te digan o lo que te hagan sentir. Piensa más bien en lo que Jesús sintió por ti en la cruz del Calvario. Todo el oprobio, todo el dolor, todas las dolencias, todas las dolores, todas las angustias, las fatigas, las enfermedades, iniquidades, todas las llevó Jesús, y tuvo misericordia el Padre de ti y de mí. Si queremos dar fruto, necesitamos dar el primer paso. Y termino diciéndoles el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestros deudores, como también, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quién, a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amado Dios,